de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días, miércoles 22 de agosto del 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestare, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio Marilia García, Jackson Vargas, Jessica Varela y Jessica Felgrat. En los controles estará César Artiaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Y en línea tenemos, y hoy vamos a arrancar directo porque terremoto mató cualquier entrada. A Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Buenos días, Luis Vicente, un placer saludarte. Buenos días, encantado de hablar contigo. Ajá. Luis Vicente, muchos economistas, cuando comienzan la entrevista, dicen que las medidas vistas desde el punto de vista económico van en la dirección necesaria, pero eso no es lo que se ve ni lo que se siente. Entonces pareciera que hay como los medios de comunicación del gobierno parece que han sido muy acertados en promover y en anunciar las medidas, porque la gente no pareciera ver el futuro que viene. Mira, hay dos elementos en tu planteamiento. El primero es que algunas de las medidas que el gobierno anunció, en efecto, son medidas clásicas que uno puede considerar necesarias en un plan de ajuste. Algunas de las medidas me refiero al discurso sobre la necesidad de disciplina fiscal. Cuando el gobierno dice que va a déficit cero, que va a portarse bien, que va a cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Cuando dice que va a tratar de anclar su economía al precio internacional del petróleo, independientemente de la farsa del petro, la real estrategia de anclaje es fundamentalmente con una variable internacional que para un país petrolero se puede considerar positiva. Cuando el gobierno le dice que va a buscar una sinceración de las tasas y precios internacionales, también dice que va en la dirección correcta de un modelo de ajuste. Sin embargo, que tú vayas en algunos aspectos en la dirección correcta no significa que el modelo completo que tú has planteado sea un modelo positivo o que sea un modelo que va a resolver el problema. Si tú tienes un bistec y la carne está perfecta, tú puedes decir, oye, mira, finalmente están usando la carne correcta, pero cuando le pones una salsa podrida, no te la puedes comer. Y el gobierno le puso salsa podrida a ese modelo. ¿Cuándo? Bueno, cuando comenzó a tratar, número uno, de cerrar el déficit fiscal con un sacrificio único del sector privado productivo. Cuando se tiró un incremento absolutamente absurdo de precios, que además hace, absurdo de salarios, que hace absolutamente inviable su propia oferta de disciplina fiscal. Cuando en realidad muestra una forma de cierre fiscal que no alcanza ni para la mitad del monto que el gobierno hoy financia con dinero inorgánico, lo que hace absolutamente increíble su estrategia anunciada, cuando además mantiene unas subastas que no garantizan para nada que ese tipo de cambio se ubique en un tipo de cambio real, en un tipo de cambio de mercado, con lo cual en el plano cambiario lo que realmente está haciendo es regresar a un intento de manipulación del tipo de cambio como lo hizo con el DICOM, lo cual es el mismo lado que ya conocemos.
Entonces, como verás, el hecho de que tú tengas, o sea, tú puedes tener algunas partes de tu modelo que son correctas, pero si tú eso no lo tienes integral, no hay forma de que tenga éxito. Pero además, y creo que es muy importante entender esto, incluso si tú tuvieras un modelo de ajuste correcto, si todo ese modelo fuera bueno, si todo el modelo estuviera reconociendo la necesidad de cambio, de todas maneras, el impacto inicial de un modelo de cambio sobre la calidad de vida de la población es negativo. Porque cuando tú estás saliendo de una crisis, tú no sales ileso. Para poder resolver el problema, tú vas a tener que ir como un escalón para ajustar precios. Claro, Luis Vicente, discúlpame, pero yo creo que el meollo del asunto está, el centro, es que el gobierno no quiere entender que el trabajo tiene que tener un valor determinado y que la gente tiene que producir y que las empresas de carácter privado tienen que producir y obtener algún tipo de ganancia. Entonces pareciera que eso no lo quiere entender el sector oficial. Entonces, partiendo de ahí, todo lo que haga no tiene ningún sentido, porque si tú vas a partir de un principio de que, bueno, yo le voy a regalar todo a la gente, bueno, ¿y quién va a producir los reales? Pues? Si tú absolutamente. El tema que hace completamente inviable el modelo planteado tiene que ver con esa visión digamos, populista de incremento de los salarios de manera absurda. Yo no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a ganar mucho más dinero, que además eran $30 en el momento en que el gobierno lo anunció. Por cierto, iba a ser menos, con los incrementos importantísimos en el mercado paralelo. Pero el problema no es que no sea justo, el problema es que para llegar ahí, tú primero tienes que ajustar la economía. Primero tienes que permitir que las empresas tengan capacidad para poder generar los recursos que van a pagar al trabajador. Si eso no pasa, entonces el resultado final es lo que estamos viendo ahora, una gran presión sobre el sector privado, un colapso en el flujo de caja y probablemente una reducción muy relevante en la capacidad productiva del país. Sí, porque fíjate tú, yo le digo a la gente de un ejemplo que yo veo constantemente, que es la situación del transporte colectivo, del transporte de las camionetas. Bueno, los camioneteros lo que hacen es pelear y pelear porque le den caucho y le den pimpinas de aceite. Entonces ellos van, le dan un caucho y lo venden. Entonces un caucho son 250 millones de bolívares viejos. Bueno, una camioneta no agarra 250 millones de bolívares trabajando, yo creo que ni en 6 meses. Entonces se ha vuelto como una especie de vagabundería. O sea, dame los cauchos, yo los vendo y bueno, y la camioneta sigue ahí. A lo mejor trabaja un día sí, un día no. Porque el gobierno no, lo que insisto en decirte, el gobierno no quiere entender que el trabajo tiene que tener un valor y que las cosas tienen que costar lo que tienen que costar. Absolutamente, y mientras ese proceso no ocurre, de nuevo, tú puedes tomar algunas medidas adecuadas. Es decir, un papá irresponsable puede tomar decisiones con sus hijos, que algunas de ellas son razonables. El problema es que si el corazón de la crianza es malo, el niño no va a salir bien. Y eso es un poco lo de este modelo. Tú puedes tener muchas partes que son partes adecuadas, que son partes racionales, pero si tú mantienes un populismo absurdo que hace contradictorio en el control de los precios, en el control del tipo de cambio, en el absurdo impositivo, en esa estrategia de incremento de salario desproporcionado que el sector privado no puede asumir, y además lo hace culpándolo de que como ya subió los precios previamente, ese incremento no va a generar aumento de salario, aumento de costo. Bueno, o sea, eso es pura paja, eso es mentira, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que no haya ninguna posibilidad de éxito en el modelo. Exacto, y lo que estamos viendo, pues que cada vez hay más empresas que cierran. Por ejemplo, eso que tú expresabas del aumento de salario, yo no sé a quién se le ocurrió eso en el gobierno sin pensar en la educación privada, porque la retroactividad de las prestaciones en la educación privada las acabó a todas. O sea, yo creo que no hay ninguna escuela que sobreviva con esa retroactividad de esos salarios
ese incremento de esa manera tan bestial sin haber tomado en cuenta eso. Al menos que el gobierno tenga una carta bajo la manga y aparezca ahora la Asamblea Nacional Constituyente y suspenda por un tiempo determinado la retroactividad de las prestaciones, porque uno también tiene que acostumbrarse a ese tipo de situaciones con el gobierno, ¿no? Bueno, en todo caso, regresando a la misma decisión de precios, en efecto, la mayoría del sector privado vería absolutamente pulverizado su patrimonio con la acumulación de prestaciones. Y si los trabajadores vinieran esta semana a pedir adelanto de prestaciones, todo el sector privado estaría quebrado. Sí. Entonces, ¿qué tipo de medida es esa? Exacto. Ahora, el gobierno ha manejado muy bien eso comunicacionalmente, porque ya uno siente en la calle que alguna gente responsabiliza del aumento de precio a los especuladores, a las empresas que son las malvadas, ¿no? Que el gobierno lo que está tratando es de nivelar los salarios, que el gobierno está haciendo cosas pareciera que buenas, pero lo que a uno le preocupa es que en el fondo la mentalidad del venezolano pareciera es demen dinero sin hacer nada, sigamos en el rentismo. Sí, eso es un tema, digamos, clásico. Cuando un gobierno hace un aumento de salario de esa magnitud, es difícil que los trabajadores receptores de ese salario no se sienten en la primera instancia agradados. El populismo popular. De ahí viene su palabra, en realidad. Sí. Esos elementos que pueden destruir una economía, pero que son populistas, al principio son bien recibidos, paradójicamente, por las mismas personas que después van a ser hiper afectadas por él. Entonces, tú ahorita vas a ver a los trabajadores sintiendo que el gobierno los acompaña. No hay forma de evitarlo. El populismo es popular. Ahora, el problema es que cuando ellos reciban el impacto de ese aumento, cuando los precios se desborden, porque se van a desbordar, o desaparecerán los productos, porque no hay forma de hacer el match entre los costos de producción y el precio de venta, entonces en la primera instancia culpa del sector privado, pero al final siempre llega a donde tiene que llegar, a un gobierno que ha sido incapaz de resolver el problema del país. Ahora, ese invento del petro no va a generar ningún tipo de confianza ni va a generar que vengan inversiones extranjeras por el momento, ¿no crees tú? Bueno, lo que pasa es que el petro es un constructo, el petro es un esperpento que no funciona, que no tiene confianza, que no circula, que está prohibido en una parte importante de la comunidad internacional. Pero por otro lado, tiene un valor que es su valor de referencia, es un barril de petróleo a precio internacional. Cuando el gobierno ata la moneda o los salarios al petro, en realidad lo que está diciendo es que lo está atando al comportamiento del precio internacional. Y esa sí es una medida racional. La medida de anclaje, ya sea al precio internacional del petróleo, ya sea al oro o al dólar, esos anclajes lo que buscan es autorregular la capacidad de generación de dinero sin respaldo al Banco Central de ese país. Se autorregula porque en teoría no puede producir nuevo dinero para poder cubrir el déficit fiscal, el hueco fiscal, producto de la irresponsabilidad de ese gobierno. Es una medida de anclaje. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es ese anclaje, porque el anclaje es positivo, es una forma de autodefinir tu déficit fiscal y evitar la monetización del déficit. Pero el problema es, primero, que como tú manipulas el petro, tú puedes entonces cambiar la cantidad de petro que tú produces o su precio de manera artificial. Entonces, cuando el gobierno dice entonces que lo va a fijarse, no está anclado entonces. Entonces está anclado, digamos, al gobierno. El tema, ese es el tema, que la definición es de anclaje, pero no confiamos en que lo hará. Y al no confiar, el valor de la moneda se corrompe automáticamente. Ahora, ¿Y cómo confiar en un gobierno que ha mentido tantas veces? No, y que además tiene una definición completamente distinta a la nuestra. O sea, ese gobierno llama democracia lo que nosotros llamamos autocracia. Ese gobierno llama
libertad de expresión, la más importante del mundo, a una estrategia en la cual hace presión contra la libertad de expresión y tiene políticos presos. Ese gobierno llama libertad de cambio a una manipulación del gobierno para fijar el precio de Bitcoin. Entonces, ¿cómo es que tú le crees que lo que te está diciendo es verdad? Y ahí está el problema central. Si tú no le crees al gobierno, no hay forma de rescatar confianza y por lo tanto no hay estabilidad. Mira, y yo le comentaba en estos días, porque de algo se caracteriza el chavismo, pues es en su loquetera. Una persona le recordaba, le decía, lo que pasa es que la memoria de los políticos venezolanos es corta. Aquí nadie se acuerda de una cosa que inventó el gobierno que se llamaba software libre, que era una cosa del lino y toda aquella gastadera de real y aquella inventadera para derrotar el mundo capitalista, y la gente no se acuerda de eso. No se acuerda de la cantidad de desórdenes que hemos hecho aquí con el país, la cantidad de inventos locos que hemos hecho para que terminemos aquí donde estamos, pues que obviamente la situación en el país está extremadamente difícil y el gobierno no quiere entender lo que hay que entender, que es que el trabajo tiene que tener un valor determinado y el que trabaje tiene que ganar dinero y la empresa que funcione tiene que producir y tiene que ganar dinero. Pareciera que eso es muy difícil para el gobierno y para los políticos de oposición expresarlo. Mira, Luis Vicente, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y ahora vamos a tocar el tema un poco de la oposición, porque pareciera que ahí, con lo que vimos ayer y con lo que seguimos viendo, la situación dentro de la oposición está tan confusa como la del mismo gobierno, ¿no? Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Sabemos que por razones de tiempo va a tener que irte, Luis Vicente, pero te vamos a dar una pregunta que es un poquito extensa, porque es la situación de la oposición que ayer, se presentó ese problema en la Asamblea Nacional, tuvieron problemas con el paro, un sector de la oposición convocó el paro, otro sector convocó la Asamblea, una sesión especial en la Asamblea Nacional, Fede Cámara dijo que no participaba. O sea, pareciera que los actores que están en el lado opositor al gobierno no logran, como se dice, poner a tono esa orquesta que pareciera que es bastante grande, porque la oposición en el país es bastante grande al gobierno, pero no consiguen un director que les reparta bien la partitura y que los dirija bien. Bueno, yo creo que tú has definido el tema. La oposición es la gran mayoría del país. Si lo vemos como la posición contraria al gobierno del presidente Maduro y sus estrategias económicas y políticas. Pero la oposición no es un grupo homogéneo, es un grupo absolutamente heterogéneo que además tiene grandísimos niveles de desconfianza frente a sus propios líderes y partidos. Entonces, cuando tienes un altísimo nivel de desconfianza, no crees que esa población puede ser conducida por un líder
no tiene un líder que lo emocione, que lo articule, que le genere pensar la idea de que sí se puede cambiar, que sí se puede tener una vida mejor, entonces cada quien como a su ritmo, surgen los radicales, surgen los que quieren tomar ventaja de un momento, creyendo que se pueden convertir en los grandes líderes del futuro, y empiezan, bueno, las ofertas bastante absurdas, algunas de ellas, que obviamente son fracasadas. Sí, ¿cuál es la probabilidad de tener un éxito contundente en un paro nacional en el medio de una situación en la cual la mayoría de la población no tiene margen de maniobra? Primero, no tiene conexión con los líderes, no tiene conexión con los partidos. El sector privado está en situación precaria. La mayoría del sector privado, si se expone, puede ser destruido. No tiene la forma de resistir semanas sin flujo de caja, mientras que el gobierno sí, como lo demostró también en el paro nacional previo. Entonces, oye, cuando tú te tiras eso porque tú quieres hacerte famoso desde el punto de vista político, o te quieres hacer famoso capitalizando la inquietud y la rabia de la población opositora, pero no lo has pensado, coordinado, cabildeado, te está yendo a un ring de boxeo donde lo más probable es que te den. Y te dieron. Yo digo que lo que tuviste ahí no es más que una demostración de debilidad. No es una demostración de fuerza. Eso es totalmente cierto lo que tú dices, y eso se refleja mucho en las encuestas, obviamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que el gobierno, digamos, se aprovecha de que esa oposición es una oposición fracturada, sin liderazgo, para que la gente que esté confundida y sin la capacidad de lograr lo que sí quiere, que es un cambio de gobierno y de política económica. El problema es que no tiene quien la articule, quien la conduzca, quien le diga qué hacer. Sí, y para cerrar contigo, Luis Vicente, y hacerte un comentario, y para que tú nos digas, por ejemplo, yo publicamos una noticia en un portal que se llama costadelsolfm.net, donde la noticia dice, y en el oeste no pasó nada ayer. O sea, en Catia no se enteraron de que había paro nacional. O sea, los sectores populares están en una cosa totalmente distinta a lo que anda, por decirlo de alguna manera, los opositores del este, aquí en Caracas. Bueno, es importante entender que en efecto no tienen liderazgos, no respetan los partidos, no confían en las estrategias planteadas, pero hay una cosa que es común en el barrio más pobre igual que en el barrio más rico, o en la organización más rica. Todos quieren cambio y rechazan el gobierno del presidente Maduro. Esto ya no es un tema de ricos y pobres. La mayoría de la población, en todos los estratos, quiere cambio y rechaza la gestión de Maduro. El problema es que no tienen liderazgo equivalente, que los lean o que les hablen, y entonces actúan de manera distinta, pero no es que estén buscando cosas distintas. Sí, no, digo que cosa distinta es que, bueno, trabajan y tratan de ver cómo sobreviven en esta crisis tan fuerte que hay. Así es. Sí, bueno, Luis Vicente, fue un placer tenerte en el programa, esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades. Hemos conversado con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, y nosotros ahora vamos a hacer unos comentarios que están relacionados con eso de Katia, ¿no? Porque la noticia exacta es que en el oeste de Caracas no se enteraron del paro convocado por la oposición el 21 de agosto. La gente estaba preocupada por la reconversión, por tratar de conseguir algunos alimentos, por ver cómo consiguen dinero para poder comprar. Y bueno, la oposición pareciera que no entiende la situación de los ciudadanos venezolanos que están preocupados en este momento por su crisis de carácter personal, y que obviamente la primera y la principal es la crisis alimentaria. Es fuerte la situación para los sectores populares que están en los sectores populares, pues. Bueno, nosotros vamos a ir a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho.
es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha en jugo, mezclala con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día, es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto: incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos al diputado Óscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta, representante de Venezuela al Parlasur y dirigente del Partido Acción Democrática. Buenos días, Óscar, un placer saludarlo. Buenos días, Franco, un saludo a toda la audiencia. Bueno, diputado, vamos a comenzar por algo que es incómodo para ustedes, pero que hay que por lo menos conversar lo que fue la situación ayer de la Asamblea Nacional. Ayer ocurrieron dos hechos que parece que dejan muy mal parada la situación de la oposición. Una fue la discusión entre los diputados por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que declara el vacío de poder del presidente de la República, y el otro fue la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, al secretario general de la OEA, Luis Almagro. O sea, la situación para la oposición es un poco difícil, ¿no? Porque pareciera que no se pone de acuerdo absolutamente en nada con relación a la crisis que está viviendo el país. Y bueno, los venezolanos están ahí a la expectativa porque mal que bien, la única institución que queda desde el punto de vista legítimo en el país son ustedes, pero con ese tipo de, digamos, a lo mejor la palabra suena fuerte, pero con ese tipo de espectáculos y declaraciones lo que hacen es perder fuerza pues dentro de la oposición venezolana, dentro de la mayoría de los venezolanos. Bueno, yo debo empezar por decir, Frank, que yo creo que el tratamiento que se está dando a la Asamblea Nacional es un tratamiento injusto por algunos sectores de la oposición. Desde la Asamblea Nacional hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, lo habido y por haber en contra de este gobierno para salir de esta crisis, para salir de este gobierno nefasto que hoy oprime a Venezuela. Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos decretado el vacío del poder del presidente de la República, hemos decretado la responsabilidad política del presidente de la República, del presidente de PDVSA, del ministro de Energía Eléctrica, del ministro de Salud. Hemos venido haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos 5 diputados exiliados, tenemos un diputado recientemente preso, han estado presos 4 o 5 diputados anteriormente, que hoy están en libertad, pero que estuvieron durante mucho tiempo en las mazmorras del régimen. Hemos puesto incluso en riesgo hasta nuestra propia vida para ingresar al Parlamento cuando el 5 de julio asaltaron al Parlamento y hubo varios diputados heridos. Es decir, yo creo que se es injusto con la Asamblea Nacional con relación a la exigencia de decir que no se ha hecho nada. Eso es no es cierto. La Asamblea Nacional ha estado a la altura de todas las circunstancias y las diferencias que hay en la oposición simple y sencillamente se manifiestan de nuevo en la Asamblea Nacional. Es muy claro que en la oposición hay distintas posturas con relación a la forma como enfrentar el régimen. Ahora todos estamos enfrentando al régimen y todos estamos dando la cara y todos hemos ido de frente. Juan Requesén está preso porque estaba aquí dando el pecho, dando la cara. Juan Requesén no estaba dando instrucciones de Miami ni desde Bogotá. Por eso creo que hay que reconocer a la Asamblea Nacional en su justa medida de todos los esfuerzos que se han hecho. Ajá, pero lo que yo te decía, Óscar, es que dentro de la misma asamblea es que se maltratan, se dicen cosas muy duras entre ustedes mismos. Ayer había un diputado que decía que era cobarde no asumir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Nosotros primero, la Asamblea Nacional autorizó el antejuicio de mérito del señor Maduro para que el tribunal pudiera continuar el juicio contra este. Además, los elementos que tiene el Tribunal Supremo en el exilio con el caso de Brecht enjuiciando, en buena medida fueron suministrados por la Asamblea Nacional producto de las investigaciones que se realizaron en la Comisión de Contraloría y en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Es decir, eso no salió de la nada. No es que estos señores de la noche a la mañana aparecieron siendo unos grandes investigadores. La señora Ortega, la fiscal en ejercicio legítima y reconocida por la Asamblea Nacional, contó con toda esa información que la Asamblea Nacional le suministró. Es decir, nosotros hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y lo seguimos haciendo todos los días. Incluso las diferencias son normales, los matices son normales. Ahora, ayer cuando el diputado Omar González intervenía, el diputado
Paparoni le hizo un reclamo absolutamente justo, decirle a los dirigentes nuestros que estuvimos en la calle durante todo el año pasado, que pusieron 150 muertos en la calle, que aquí no se ha hecho nada, es una inconsecuencia. Sí, bueno, Oscar. Aquí nadie puede decir que los diputados dirigimos desde nuestra casa. Los diputados hemos salido al frente el día de las manifestaciones a dar la cara como los primeros. Aquí nadie puede decir que somos cobardes. Aquí nadie puede. Nosotros no aceptamos esa situación y por eso justo el reclamo que Paparoni ayer hacía. Mira, Oscar, cambiando un poco el tema, porque sabemos que ustedes han hecho un esfuerzo con esa situación que está ocurriendo con los inmigrantes venezolanos. Sabemos que yo no estaba en la sesión de ayer porque estaba en la sesión de No, pero yo digo que la madrugada. Sí, pero por eso iba para allá para echarte el cuento de lo que ocurrió en la sesión en Montevideo. El diputado William Dávila, en la vocería de la unidad en el Parlamento de Mercosur, planteó la necesidad de que el Parlamento de Mercosur se abocara a la situación de lo que viene ocurriendo en la frontera con Brasil. Decía yo en mi intervención que hice después de la de Dávila, que era una vergüenza para el Parlamento de Mercosur que hubieran venido los parlamentarios europeos a dejar constancia de la situación que ocurre en la frontera con Brasil, en la frontera con Colombia, y que el Parlamento del Mercosur, de los cuales éramos integrantes Venezuela y Brasil, dos de los afectados por el problema, no se hubiera trasladado ni hubiera hecho nada. Entendamos que en ese Parlamento del Mercosur conviven los factores afines al gobierno, que en el Uruguay todavía son gobiernos, que en el caso de Argentina, el kirchnerismo es mayoría en el Parlamento de Mercosur, y en el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores de Lula y de Dilma Rousseff, hoy presos ambos, también son mayoría. Es decir, ese es un parlamento hostil a la posición de la unidad en Venezuela, ¿no? A pesar de eso, todos los factores por unanimidad acordaron que se designara una comisión integrada por la Junta Directiva, la Comisión de Asuntos Internacionales y la Comisión de Derechos Humanos para que se traslade a la frontera y para que verifique la situación y tome las acciones necesarias. Ahora, Oscar, estamos conversando con Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. A mí me parece que los políticos venezolanos han sido como muy tenue, muy suave con respecto a la situación que está ocurriendo con otros países en materia de migración, porque, oye, Venezuela ha sido un país que ha recibido bastante gente en momentos de crisis, en la situación chilena, cuando la dictadura, todo eso, y yo creo que venían de las dictaduras del Cono Sur. Eso es lo que te digo, y los políticos venezolanos no cacarean eso, no expresan acá. Sí lo cacareamos, lo que pasa es que también los mecanismos de la difusión del régimen en buena medida no permiten que suceda, pero nosotros hicimos el planteamiento en la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea del Parlamento Europeo con el Parlamento Latinoamericano de Eurolat en Panamá recientemente, y la comisión también acordó en aquel momento venir los diputados europeos, y ahora va para el debate en la próxima sesión en el mes de septiembre. Ahora, la relación, ahora también hay que decirlo con cierta sinceridad, que la relación no es fácil, ¿no? Porque cualquier cantidad de inmigrantes como están saliendo de Venezuela le genera un problema a los países fronterizos. Bueno, y generan el colapso de los servicios públicos, generan la situación que se vive en la frontera con Brasil es terrible, porque allí la inmigración que está saliendo es la inmigración más pobre, en buena medida es población indígena, en buena medida la gente sale estrictamente con lo que carga encima. Entonces creemos que esa situación es mucho más grave incluso que la que se presenta en Colombia, y tal vez en el Brasil con menos preparación o con menos disposición para eso, porque la inmigración brasileña nunca fue una inmigración típica para Venezuela, mientras que en el caso de Colombia recibimos en algún momento hasta 6 millones de colombianos. Entonces los colombianos sienten en buena medida, y creo que el gobierno colombiano, tanto el del presidente Santos anterior como el señor Duque ahora que llega, han tenido la mejor disposición para atender a nuestra gente que está huyendo del hambre y de la miseria. Decíamos nosotros que la gente no se está yendo porque quiere, la gente se está yendo porque está huyendo del hambre, de la miseria. Quien tiene un enfermo crónico, quien tiene una enfermedad que atender, tiene que huir para poder atender su necesidad y su situación de salud. Oscar, tú que te reúnes con los venezolanos que están en esa situación, ¿qué te expresan, qué te dicen, qué planteamiento? No, mira, lo que vemos en el puente de Simón Bolívar todos los días es una cosa para los pelos. Estamos hablando de 35.000 personas en un solo día saliendo por el puente, la gente agolpada a empujones porque tienen que encontrarse con el control migratorio colombiano. La gente, hermano, simple y sencillamente se está yendo con lo que tienen encima. Eso es una situación terrible, porque bueno, al llegar allá
no tienen ningún. Los venezolanos montan campamentos frente al terminal de Cúcuta. Los venezolanos tienen montados campamentos en distintos sectores de Boavista. El tema de Pacaraima recientemente es una cosa terrible. Entonces lo que uno está viendo es simple y sencillamente el reflejo del gobierno de Nicolás Maduro, puertas afuera, cuando la gente va de huida de esta crisis terrible que vivimos en Venezuela por obra de este gobierno. Ajá, estamos conversando con Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. Óscar, ustedes pidieron la flexibilización de los permisos y de la... Estamos solicitándole al gobierno del Perú y al gobierno del Ecuador que no se exija el pasaporte venezolano para ingresar a esos pueblos con la cédula de identidad. Ahora hay que entender también que en esos países se ha presentado la situación de gente que se presenta con cédula falsa, de gente que no se le pueden verificar sus antecedentes penales y de gente que está dejando muy mal parada la diáspora venezolana. Esa es la excepción, pero lastimosamente esos lunares, esas faltas de algunos de nuestros connacionales, pues bueno, hace que los gobiernos tomen sus medidas. Nosotros creo que hay en el ánimo del gobierno del Perú, ha habido el mejor ánimo para recibir a nuestra inmigración, en el caso del gobierno del Ecuador también, y como ya decía, el gobierno colombiano es el receptor ya de más de 1 millón de venezolanos, sin contar los que pasan por su frontera que van hacia abajo. Por ejemplo, ahorita en el Uruguay encontramos un señor que se tiró 32 días llegando desde Venezuela hasta el Uruguay. Se podrá imaginar en el extremo oriental sur, saliendo de Venezuela, que está en el norte del Mar Caribe. Entonces, la gente, producto de la crisis, hace cosas que parecen inverosímiles. Sí, bueno, la necesidad pareciera que obliga, ¿no? Así es. Lo que estamos viendo afuera es una cosa terrible de nuestra gente huyendo. Óscar, hay una situación que está ocurriendo nueva, que es la situación del barco Clínica chino, producto de que, bueno, los Estados Unidos envió un barco Clínica a Colombia para colaborar pues con los migrantes venezolanos que están allá, y entonces el gobierno venezolano decidió autorizar o pidió, no se sabe qué fue lo que ocurrió ahí, la llegada del barco Clínica chino. ¿Qué posición crees tú que debería asumir la Asamblea Nacional con respecto a eso? ¿Cómo ves tú esa situación? Mira, cualquier medida de ayuda a la diáspora venezolana, la atención, el gobierno colombiano no está preparado para recibir lo que está recibiendo. Por eso era necesario el auxilio de otros países, y el gobierno de los Estados Unidos está presentando lo del barco norteamericano en las costas colombianas como un mecanismo de solución frente a la crisis que tiene Colombia, de no poder atender la situación de salud de la cantidad de venezolanos que están saliendo. Si ningún país estaba preparado alrededor de esto, en el caso de Colombia, que es un país medianamente grande, no es tan grave, pero en el caso del Ecuador, por ejemplo, que es un país más pequeño, en el caso del Perú, entonces cualquier medida de estas que venga con relación al tema de la colaboración en materia humanitaria, nosotros creemos que debemos apoyarla, sea china, sea norteamericana, sea rusa, sea de cualquier país que esté en disposición de ayudar a los venezolanos que necesitan esa atención, producto de que los países que los están recibiendo no estaban preparados para ello. Ahora, eso significa un reconocimiento tácito de que Venezuela tiene una crisis humanitaria, obviamente. Es que yo decía en el debate de Montevideo que nosotros podríamos discutir las causas. Los señores afines al gobierno dicen que es producto del bloqueo de un gobierno democrático. Nosotros decimos que es que se robaron al país, se robaron el futuro de los venezolanos, y producto de eso los venezolanos se ven en la necesidad de huir por razones humanitarias. Entonces nosotros decíamos, no discutamos las causas, porque en las causas no nos vamos a encontrar, pero lo que sí hay es una consecuencia que nadie puede negar, porque la está viendo cada uno de sus países. Entonces, como esa consecuencia nadie la puede negar, vamos a dedicarnos a atender esas consecuencias que están produciendo la migración de venezolanos e impactando en el resto de América Latina, y eso nos permite ayudar a esos venezolanos que necesitan del auxilio de los países donde están llegando, y esos países necesitan también los recursos para poderlos atender. Y por eso fue que logramos la unanimidad en el Parlamento, que, como te digo, es un Parlamento hostil, donde nosotros somos minoría, pero donde logramos convencer a la mayoría de esos factores afines al gobierno que era una necesidad que el Parlamento atendiera esa situación. Ajá, estamos conversando con Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. Óscar, Luis Almagro solicitó una reunión urgente en la OEA para estudiar el caso venezolano, la situación de los migrantes, y yo me imagino también que de alguna manera conversarán ahí el planteamiento hecho por Macri
llevar al presidente Nicolás Maduro a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, o sea, llevar la denuncia para la Corte Penal Internacional. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Tú tienes alguna información? ¿Qué planteamiento van a llevar los diputados de Venezuela ante la OEA en esa reunión? Entiendo que la reunión es con los distintos estados que están recibiendo la diáspora venezolana y que además no solamente el presidente Macri, un grupo de presidentes de América Latina preocupados por la situación venezolana han planteado la denuncia de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Es el gobierno del Perú que también se va a sumar, el gobierno del Paraguay, se va a sumar el gobierno de Chile, es decir, toda esta gente que está viendo la situación se preocupa por ello y está tomando acciones, y eso es una necesidad para nosotros. Hasta ahora yo no he tenido contacto con Almagro con relación al tema de la reunión migratoria, pero entiendo que en principio es una reunión de los estados que están recibiendo la migración para ponerse de acuerdo para tomar medidas para atender la situación, y que como consecuencia de ello se van a producir las necesarias denuncias ante la Corte Penal Internacional, porque estos señores no se están yendo por su cuenta, ni se están yendo porque se quieren ir, se están huyendo porque en Venezuela no se garantizan los estándares mínimos de alimentación y medicamentos para poder sobrevivir. O sea, que esto se puede considerar una violación de los derechos humanos. Claro, pero si es que esta situación que se está produciendo producto de la diáspora es la violación de derechos humanos fundamentales de los venezolanos. Y por eso los venezolanos están huyendo, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo en la frontera. Es decir, ya hoy es innegable la situación de violación de derechos humanos en Venezuela y la consecuencia que está produciendo, impactando al resto de los países de América Latina. Antes los países miraban la cosa de reojo porque no les afectaba. Ahora tienen el problema dentro de sus propias ciudades, tienen los servicios públicos colapsados, tienen los mecanismos de salud colapsados porque no pueden atender la cantidad de gente que está llegando. Es decir, nadie estaba preparado para esto. Y eso ha hecho que eso impacte en cada uno de esos estados. Y ahora por eso están tomando acciones y por eso reaccionan. Mira, Oscar, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a tocar un punto distinto al que estamos conversando en este momento. Nosotros siempre, cuando invitamos a un diputado del interior de la República, conversamos un poco del tema de su sitio de origen. Entonces nosotros cuando regresemos vamos a conversar contigo sobre la situación del Estado Nueva Esparta, cómo afecta este incremento laboral los condominios, cómo incrementa la situación allá, cómo está la situación de eso que llaman que uno podía ir a comprar, que ya había una zona franca, que todo eso está desaparecido. Entonces, para conversar un poco contigo sobre eso, para que los oyentes se enteren de la situación de Nueva Esparta. Estamos conversando con Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y estamos conversando con Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta y dirigente del Partido de Acción Democrática. Oscar, te habíamos dejado una pregunta que está relacionada en el aire, porque nosotros hemos conversado con alguna gente que de Margarita, de los resorts que tienen allá apartamentos, etcétera, y hemos oído que han calculado a raíz de este aumento salarial los condominios, y hay gente que ya habla hasta de 250 millones de bolívares mensuales de condominio. ¿Qué efecto tiene para la isla
todas esas medidas económicas que el gobierno acaba de presentar, porque esa isla está en una situación económica bastante, pero bastante difícil. Yo creo que el turismo ahí prácticamente dejó de existir. El turismo parece que lo están haciendo los que viven allá adentro. No, el turismo en Margarita definitivamente ha recibido un golpe con relación al tema del incremento de salarios, porque esencialmente los hoteles lo que viven es de servicio, y el servicio lo presta la gente, lo prestan los trabajadores. Es decir, esto va a encarecer los costos, y esto va a ser prácticamente imposible que un venezolano pueda disfrutar del turismo en Margarita. Ya hoy lo poco que se está recibiendo del turismo extranjero proveniente de Colombia y de Brasil esencialmente viene a pesar de todos los riesgos que significa que no se garantizan unas condiciones mínimas de seguridad, a pesar de que la gente de los hoteles ha hecho un gran esfuerzo para tener sus propios operativos, es decir, propios dispositivos de seguridad para proteger a sus huéspedes. Pero la situación de Margarita es mucho más precaria, primero por su condición de insularidad, la condición de isla y la falta de conectividad aérea, y ahora el proceso de destrucción al que han sometido a Conferri. Nosotros decíamos que cuando ellos llegaron se llamaba Conferri, ahora se llama Sinferri, porque resulta ser que la empresa estatal que se supone debe garantizar el servicio de transporte para la isla, además todos los mecanismos de la isla llegan a través del transporte terrestre, que tiene necesidad de hacer uso del ferry, la comida, todos los insumos que vienen de tierra firme, ese es el único mecanismo para que puedan llegar, en virtud de lo cual la situación allá se encarece mucho más por el tema de transporte y por el tema de la condición de insularidad. Fíjense, por ejemplo, el tema en coche es peor. En coche tienen más de año y medio sin tener un ferry que lleve de Margarita a Coche a los propios cochenses. Es decir, la situación de la isla es mucho más agravada. La otra cosa, con relación al tema de los condominios particulares, la gente, entre tener que comer y pagar un condominio de un apartamento de playa, obviamente prefiere lograr cubrir sus necesidades básicas, y ya en muchos casos no pueden cubrir el tema del pago de un condominio. Y decir que vas a vender el apartamento, no hay a quien vendérselo, porque nadie está comprando frente a esta situación de crisis en Venezuela. Es decir, el tema de Margarita se agrava. Nosotros, recién llegando a la Asamblea Nacional, aprobamos en primera discusión la ley de Puerto Libre y producción del Estado Nueva Esparta, que luego fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, que era un mecanismo para que la economía margariteña desprendiera frente a una situación de crisis, pero que a pesar de ello los emprendedores margariteños, los empresarios margariteños y el margariteño como hombre trabajador han intentado que la isla pueda sobrevivir a esto, pero no es fácil. La situación de la isla es muy complicada en lo económico, porque la isla vivía esencialmente del turismo y del Puerto Libre, que ambas cosas han sido destruidas por este gobierno. Sí, bueno, Oscar, ¿y la situación de los servicios públicos cómo está en el estado de Nueva Esparta? La situación de los servicios públicos es caótica, por lo menos la situación del agua. En Margarita la situación viene el agua desde Clavellino, y es insuficiente la cantidad de agua que está llegando a la isla de Margarita. Nosotros nos llamaba la atención que un señor que quiso ser alcalde de Por la Mar, y un señor que dice que es margariteño de origen, siendo ministro de Ambiente, fue incapaz de llevar 1 centímetro cúbico más de agua para Margarita. Y él decía yo también que los margariteños, en el ejercicio del poder rojo, no han sido capaces de favorecer a su pueblo con ningún beneficio, ni ningún aporte con relación a los servicios públicos. Sin contar el tema de la electricidad, que es terrible. El otro día se produjo un bajón, y por ejemplo en Margarita la refrigeración de la comida, para los pescadores el tema de la refrigeración es esencial, por si el pescado no se mantiene refrigerado, pues simplemente se daña, y ese es el producto de su trabajo. Y el tema es el nuestro de cada día, que las neveras de los pescadores artesanales, de gente que no tiene cómo reponer una nevera con lo que cuesta hoy, es terrible, y eso es el pan nuestro de cada día, Margarita. Bueno, Oscar, fue un placer tenerte en el programa, esperamos seguir contando contigo. Siempre a la orden. Bueno, hemos conversado con Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta, representante de Venezuela en el Parla Sur y dirigente del Partido Acción Democrática. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.